Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Pamela Ochoa Palafox, del cuarto semestre de Ingeniería Industrial del Grupo Y, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy les presentaremos la materia de control estadístico de la calidad, la unidad 3, gráficas de control para atributos, impartida por el profesor Juan Morales. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Punto número 1. Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Punto número 2. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Punto número 3. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambiar cambios en la variación del proceso. Punto número 4. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Límites de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea de control en una gráfica de control. La línea de control en su gráfica de control representa un promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad.
Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de 1 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de 1 sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan acerca de los límites de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila 1. Datos continuos, 2. Datos de atributos. Los datos de atributos tienen 2 subtipos, binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las carreras pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Datos del proceso sobre atributos. Datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de efectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal
como defectos por unidad. Datos del proceso sobre atributos. Datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Attribute Control Charts. They directly measure the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of quality characteristics as is done in variable process. They should be used in manufacturing because attribute or pass-fail test date is easier to collect than actual variable measurements. Attribute date requires much less operator training. Attribute date can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. P-chart controls the fraction non-conforming. The fraction non-conforming is the ratio of the quantity non-conforming divided by the quantity of parts inspected. Sample size might vary. NP-chart controls the number non-conforming. Sample size is constant. C-chart controls the number of non-conformities. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform the requirements. Sample size is constant. U-chart controls the number of nonconformities per unit. Sample size may vary. P-chart percent detective. Aquí tenemos nuestro ejemplo de lo que viene siendo nuestra gráfica en P-chart. En P-chart tenemos de este lado el ejemplo de nuestra gráfica. C-chart la tenemos de este lado. U-chart y lo tenemos del lado derecho, como vemos aquí en nuestra imagen. Gráficas de control para atributos. Gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Gráfica P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso.
La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan la dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica tradicional. Ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control en la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control. Ok, entonces los defectos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok, los defectos son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Okay, vamos a abrir nuestros datos. Entonces nos está diciendo que tenemos nuestro lote, los tamaños del lote que son de 10.000 y los defectos. En cada lote pues tenemos nuestros siguientes defectos. Tenemos 20 lotes. Entonces aquí tenemos los defectos que salieron en cada uno de los lotes. Entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Y primero vamos a hacer el diagnóstico de la gráfica P. Con la finalidad de determinar cuál de las dos gráficas, si la gráfica P o la de Laney es la ideal de acuerdo a los datos pues que tenemos. Nos están pidiendo las variables, vamos a seleccionar los defectos, el tamaño de los grupos, vamos a poner 10.000 y damos a aceptar. Tenemos ya el diagnóstico de la gráfica P para los defectos. Entonces nos dice que el límite superior nos dice que el límite superior del 95% para la relación si la P del proceso constante es de 163.8%. Y nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado de una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica P de Laney. Entonces ya aquí nos está diciendo que no es recomendable usar esta gráfica. Entonces vamos a usar la gráfica de Laney. Entonces vamos a la estadística. Vamos a hacer primero la gráfica. Vamos a hacer primero la gráfica P. Tenemos en variables, vamos a seleccionar defectos, tamaño de los subgrupos.
Vamos a ponerles 10.000, que es el tamaño del grupo. En opciones de gráfica, vamos a ir a pruebas y tenemos por default la primera opción, que es 3 de mayor desviaciones estándar, 3 mayor a 3 desviaciones estándar de la línea central. Y vamos a seleccionar los demás puntos. Vamos a definir que serían 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a dar a aceptar. Y vamos a dar clic en aceptar. Tenemos ya la gráfica P de defectos. Tenemos nuestra línea central o la media y los límites de control superior e inferior. Entonces podemos ver la dispersión también de nuestros puntos, que son, tenemos puntos que son marcados en color rojo, que nos dice que la proporción es igual a .0016. Tenemos otros 3 puntos que se encuentran por debajo de la línea central. Por lo tanto, podemos determinar que hay cierta inestabilidad en el proceso. Entonces con esto vamos a comparar con la gráfica P de Lani para hacer una comparación entre las gráficas. Estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a seleccionar gráfica P de Lani. Seleccionamos nuevamente los defectos y tamaño de los subgrupos 10.000. Ok, vamos. Entonces nos está dando por default la primera opción. Vamos a seleccionar todos. Y nos dice que un punto mayor a 3 desviaciones estándar de la línea central. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes. 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a dar clic en aceptar. Y aceptar. Ya tenemos aquí nuestra gráfica P de Lani y la comparamos con nuestra gráfica anterior. Como podemos ver, pues en este caso tenemos más puntos y vemos que aquí ya viene llegando a nuestro límite superior. Aquí podemos ver que debajo de la línea central también tenemos 3 puntos y arriba de la línea central pues tenemos ya 2. Aquí tenemos en los resultados de la prueba P de Lani, tenemos que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los 7 puntos. Y en la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La línea falló en los puntos 9, 18, 19 y el 20, que son los que tenemos de este lado. Y de este modo, pues aquí tenemos nuestra gráfica P como la gráfica P de Lani. Y vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Qué nos dice? Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosos para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vámonos nuevamente al programa de Minitab.
Bueno, entonces ya también aquí tenemos nuestros datos, tenemos nuestro lote, el tamaño del lote y tenemos también nuestras piezas defectuosas por cada lote. Como podemos observar, nuestro tamaño de lote pues son diferentes en cada uno. Nos vamos a ir nuevamente al menú de estadísticas, gráficas de control y gráfica por atributos. Vamos a realizar un diagnóstico de la gráfica P para determinar cuál es la gráfica, qué gráfica podemos utilizar. Ok, tenemos variables y vamos a seleccionar las piezas defectuosas y tamaños de subgrupos. En este caso, pues son tamaños de diferentes. Vamos a seleccionar por tamaño de lote y vamos a dar clic en aceptar. Aquí tenemos en nuestro diagnóstico de la gráfica P que la relación de variación observada a variación esperada es igual a 185.8%. El límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante es igual a 144.0%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño de promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces ya nos está diciendo que lo ideal es usar una gráfica P de Laney. Ok, vamos a esta estadística y vamos a ir primero a hacer la gráfica P. Como bueno, con tamaño de subgrupos vamos a seleccionar el tamaño del lote. Opciones de gráfica, vámonos a pruebas. Vamos a seleccionar nuevamente todos los puntos. Un punto mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes. 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a dar clic en aceptar y aceptar. Ya tenemos nuestra gráfica P de piezas defectuosas donde nos da lo que es la proporción. Podemos observar que nuestro límite de control superior no es constante debido a que cada tamaño de la muestra pues es diferente. Tenemos también los puntos que se encuentran fuera de los que vienen siendo pues las pruebas realizadas. Aquí tenemos para la prueba 1 que la proporción es igual a 0.005. Entonces tenemos que la proporción fue de 0.006. Entonces aquí tenemos los puntos en los cuales falló la prueba. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica P de Laney. Gráficas de control, gráficas de atributo y gráfica P de Laney. Seleccionamos piezas defectuosas. En el tamaño de los subgrupos vamos a seleccionar el tamaño del lote. En opciones de la gráfica nos vamos a pruebas. Vamos a seleccionar los demás puntos. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar. Tenemos ya nuestra P de Laney y vamos a comparar. En este caso pues tenemos 3 puntos nada más de lo que están fuera del límite superior. Pues también podemos observar que es variable debido a que el tamaño de la muestra pues es diferente a cada uno. El límite de control superior podemos ver que aumentó y se redujeron los puntos a comparación de la gráfica P. Entonces nada más podemos ver que falló nada más en el punto 6, 21 y 34.
Y de esta manera tenemos ya nuestra comparación y vemos que P es igual a 0.0043 y el límite inferior igual a 0. Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales. Y así corroboramos lo que nos dice la gráfica, que la gráfica P era la correcta para utilizar en este caso. Como nos dice aquí, el resultado de la prueba para la gráfica P del ANI de piezas defectuosas, la prueba 1, nos dice que un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 21 y 34, como lo miramos de este lado. Y así nos quedarían nuestras gráficas. Vamos a continuar. Gráfica NP. La gráfica NP muestra el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos. En lotes sucesivos de 10.000, construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso estaba con control estadístico. Tenemos los efectos de este lado y vamos a irnos ahora a nuestro programa de Minitab. Y nos vamos a abrir nuestros datos en Minitab para evaluar las gráficas. Ok, ya tenemos los tamaños de los lotes. Podemos observar que el tamaño es constante. Tenemos 20 lotes. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo. Entonces vamos a hacer la gráfica NP. Vamos a ir en variables, vamos a seleccionar defectos, tamaños de subgrupos, vamos a señalar los 10.000, ya que es el mismo tamaño lote para todos. Nos vamos a ir a opciones de gráfica, a pruebas. Por default nos pone que un punto es mayor a 3 desviaciones estándar. Vamos a seleccionar lo que son los demás puntos. Que dice que un punto mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar.
Tenemos ya nuestra gráfica NP, podemos observar que tenemos nuestra línea central y nuestro límite de control superior como el límite de control inferior. Podemos ver cómo están distribuidos nuestros datos. En el primer lote tenemos 15, que el conteo de muestras fueron 15 muestras. Para el lote número 2 tenemos 12 muestras, para el 3, 14 y así sucesivamente. Tenemos un punto arriba de nuestra línea central y abajo tenemos tres puntos de piezas defectuosas, que nos dice que las pruebas fallaron en 2. Entonces nos dice aquí que la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Como lo podemos ver aquí, 9, 18, el punto 19 y el punto 20. Y así queda nuestra gráfica NP de defectos. Ahora vamos a irnos a gráficas de control, gráficas de atributo, y vamos a hacer una gráfica de atributos. Vamos a seleccionar defectos, tamaño de subgrupos de 10,000, vamos a dar a aceptar. Entonces tenemos aquí que nuestro diagnóstico nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es igual a 192.2. El límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P se genera del proceso. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica P de Laney, nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a seleccionar gráficas P de Laney. Tenemos los defectos, tamaño de subgrupos, tenemos 10,000. Opciones de gráficas, nos vamos a pruebas y vamos a seleccionar todos lo que son las pruebas. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar. Tenemos ya aquí nuestra gráfica P de Laney. Vamos a comparar con nuestra gráfica NP. Entonces en este caso vemos la P de Laney que nos está dando el conteo de las piezas defectuosas, que son las que encontramos en cada lote. Entonces, de esta manera tenemos comparadas lo que son nuestras gráficas, tanto la gráfica NP de defectos como la gráfica P de Laney de defectos. Tenemos que los límites superior en la gráfica NP es igual a 19.48, mientras que en la gráfica P de Laney es igual a 0.0017. Y así queda nuestro ejercicio. Vamos a continuar. Entonces tenemos nuestro siguiente ejercicio que dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos. Tenemos nuestro lote, el tamaño del lote y las piezas defectuosas. Vemos que nuestro tamaño del lote es diferente. Vamos a ir a estadística, gráficas de control,
gráfica de atributos y vamos a hacer la gráfica NP que nos está pidiendo. Vamos a seleccionar piezas defectuosas y el tamaño de los subgrupos, como son diferentes, vamos a seleccionar tamaño de lote. En opciones de gráfica nos vamos a pruebas y seleccionamos todas. Aquí tenemos ya nuestra gráfica NP. Vemos que nuestro límite superior es igual a 14.01, NP es igual a 6.42 y nuestro límite inferior es igual a 0. Como podemos observar, en el lote 1 pues tuvimos 6 muestras. En los resultados de la prueba para la gráfica N nos dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Como lo podemos ver aquí de este lado. Vamos a irnos a estadísticas, gráfica de control, gráfica de atributos y vamos a realizar un diagnóstico. Piezas defectuosas y los tamaños de los grupos, vamos a seleccionar tamaño del lote. Aceptar. Nos dice para la gráfica P que el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica P de LANE. Okay, vamos a hacer la gráfica P de LANE y nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y P de LANE. Vamos a seleccionar las piezas defectuosas, tamaños de los subgrupos, tamaño del lote. En opciones de la gráfica nos vamos a pruebas y vamos a seleccionar todos los puntos y damos clic en aceptar. Tenemos la gráfica P de LANE para las piezas defectuosas. Podemos observar que nuestro límite de control superior cambió en lo que viene siendo nuestra gráfica P de LANE. Y así podemos observar lo que son las comparaciones de nuestras gráficas. Y de esta manera nos quedarían nuestras gráficas. Vamos a continuar con la presentación. Gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control,
Los técnicos deberían de tratar de identificar cualquier causa potencial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Y aquí tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestro límite superior, que es límite superior es igual a 1.927, U igual a 0.985 y el límite inferior a 0.044. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.